Buenos días, iglesia. De verdad, despojémonos de todo pensamiento, de toda preocupación, de todas las cosas que diariamente andan dando vuelta en nuestra mente y pongamos nuestra mente y nuestro corazón en el Señor, que a eso venimos. Aprovechemos este tiempo. Señor y Dios, Padre Celestial, Creador de la tierra y del universo, Señor. Gracias, Padre, por ser nuestro Salvador. Gracias, Señor, por incluirnos en la vida eterna, Señor. Gracias por pensar en nosotros y por eso estar hoy aquí unidos, Señor, en tu cuerpo, en un mismo sentir, alabándote, dándote la gloria, dándote la honra, agradeciéndote, Señor, porque tenemos esta oportunidad tan hermosa, Señor, de tener comunión contigo, Padre. Gracias, Señor. Gracias por ayudarnos a sentirnos cerca tuyo y saber que no estamos solos, que te tenemos a ti. Y si te tenemos a ti, Señor, tenemos todo contigo, Padre. Gracias por tu Hijo amado. Gracias por ese plan tan hermoso, Señor. Gracias de verdad por el precio de Cristo en la cruz, Señor. Gracias por Él, gracias por la misericordia, gracias por tu bondad. Gracias porque te has revelado a nosotros, Señor. Y eso es lo mejor que nos puede pasar, Señor. Ayuda a nuestros corazones frágiles a entender que tú eres lo mejor, que tú nos convienes y que tú eres el propósito, que tú eres el camino y que tú eres la meta y eres el principio y el fin de todo esto, Señor. Gracias por estar con nosotros, gracias por permitirnos abrir nuestra boca, Señor, y poder decirte, perdónanos. Perdónanos por todas las cosas, Señor, que hacemos mal, que no son dignas de ese precio tan grande que pagaste en la cruz. Perdónanos, Señor, por aquel tiempo que no te dedicamos. Perdónanos por no buscarte las veces que son necesarias buscarte y tener esa comunión y ese apego contigo, Señor. Perdónanos de corazón, Señor, y ayúdanos a entregarnos con toda nuestra voluntad, con toda nuestra mente, con todo nuestro espíritu. Buscarte de día, Señor, meditarte de noche, Padre, y estar contigo en todo momento de nuestra vida. Y que nuestra meta principal sea darte la gloria y darte la honra y el lugar que mereces, Señor. Te lo rogamos, Padre. Gracias también por todas las añadiduras, por todas esas bendiciones que vienen a nosotros a diario, Señor. Por permitirle al sol salir, por permitirle a la luna, Señor, para que nosotros descansemos, Señor. Gracias por el alimento, por el vestido, por los hermanos que nos apoyan, por aquellos que están con nosotros en todas circunstancias, Señor, y podemos ver a tu Hijo a través de ellos, Padre. Gracias por esta comunión, gracias por este cuerpo, Señor. Bendice a tus hijos en todo lugar, Señor, que se encuentren del planeta, Padre. Ayúdalos a seguir firmes hasta tu encuentro, Señor. Ayúdanos a cumplir, Señor, ese mandato tan hermoso que nos has dado, Señor, en tu palabra, de ir, de proclamar tu evangelio, Señor, y hacer discípulos para ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pueden sentarse, iglesia. Vamos a buscar el Salmo 63. Y les voy a pedir un favor, pónganme en atención, buena atención. Yo quiero que lo leamos, pero quiero que no lo leamos en forma automática, que lo leamos con el pensamiento, con todos nuestros sentidos, que pongamos nuestra mente a funcionar, que cuando usted lo lea pueda ir captando la idea que el Señor quiere transmitirnos a través de su palabra. Eso es lo que yo quiero, que pongan buena atención, ¿de acuerdo? Vamos a leer juntitos, Salmo 63, me dicen cuando lo tienen. Tengo Reina Valera. Sí. Dice así, Salmo de David cuando estaba en el desierto de Judá. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma,
y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Pero los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirán a filo de espada, serán porción de los chacales. Pero el rey se alegrará en Dios, será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. El título, iglesia, dice que David estaba en el desierto de Judá. Muchas veces en la palabra, sobre todo en Samuel, vemos que era un lugar donde acudía frecuentemente David, cuando andaba huyendo de Absalón, cuando andaba huyendo de Saúl y cuando huía de todos sus adversarios. El comentario bíblico de Matthew Henry decía algo muy hermoso, que las cartas más dulces, por ejemplo de Pablo, las encontramos en un lugar que fue en la prisión. Y los salmos más dulces, como este que acabamos de leer, fueron escritos en el desierto por David. Ustedes saben qué es asirse, qué significa la palabra asirse. Asirse es agarrarse, sujetarse fuerte, tomar a algo o a alguien con toda la verdad, la intención es arraigarse. Y esto es lo que hace David y Pablo, iglesia, en momentos difíciles, en ese desierto que nosotros entendemos un desierto espiritual como un lugar árido, seco, de problemas, de dificultades. Y este salmo, este hombre expresa con fuerza su deseo por la presencia y la protección de Dios. Eso es lo que está haciendo David, a pesar de la circunstancia, a pesar de lo que está viendo sus ojos, a pesar de lo que está pasando en ese periodo de su vida. ¿Ha pasado usted por momentos difíciles o está pasando? Y como dicen los pastores siempre, ¿verdad? Si no está pasando, en algún momento pasarán. Pero hay lugares y circunstancias críticas que vivimos por varias razones. Y eso es lo que quiero que nos enfoquemos. Yo puse 3 por lo menos, no es una lista exhaustiva. Hay unos desiertos espirituales provocados por nuestro papá Dios, con un propósito eterno. Ahí Él puede formar el carácter de Cristo. Mentiras que vamos a formar el carácter de Cristo en una fiesta, en abundancia. No, sabemos cómo fue el ministerio de Cristo en la tierra y a ese nivel es que el Señor nos pide que nosotros lleguemos a la estatura del varón perfecto. Y deberíamos de identificar cuando estamos en un desierto de estos porque tienen un gran significado, que somos sus hijos y que Él nos está llevando a un lugar de santificación. Entonces es algo gozoso para nosotros. Si nada pasa en nuestras vidas, puede ser que estemos caminando de otro lado, de otra forma. Pero como hijos de Dios, vamos sí o sí a tener desiertos en esta vida. Jesús los tuvo. Puede ser en otro de los casos como Pablo, que pasó momentos muy difíciles en su vida a causa de ¿qué? Del evangelio, ¿verdad? A causa de llevar el evangelio. A cualquier costo, él no le importó. Él hizo suya la causa de Cristo. Él sí podía decir que había muerto en él para adoptar su vida eterna. Ya trabajaba por una vida eterna. Y entonces él pasó todas esas circunstancias difíciles. ¿Nos debe de avergonzar un poco? Sí, porque la realidad de nosotros ni siquiera se le acerca ni se le parece. Pero por ahí también los cristianos pueden pasar momentos difíciles y hay mucho misionero y el día de hoy que pasan por esos momentos terribles e inclusive teniendo en poco su vida por la causa de Cristo. De último vamos a ver otra de las razones, pero aquí en el Salmo 63 nos deja ver o nos permite, iglesia, percibir la respuesta de un hijo de Dios en estos dos panoramas, en estos dos ámbitos que les mostré, en estos dos desiertos, por decirlo de alguna forma.
¿Y qué vemos? ¿Qué pueden sentir ustedes cuando leen ese salmo? En el 63 estamos, por aquellos que llegaron un poquito después. Un deseo ferviente de Dios. Usted lee a David y usted siente ese deseo ferviente de estar delante de la presencia de Dios. Su amor hacia Dios. Él buscaba a Dios a pesar de toda circunstancia. Su satisfacción en Dios. Ustedes saben lo que es estar en un lugar donde no haya nada, donde todo esté en contra, donde no haya lo básico que es agua. ¿Cómo nos enojamos o vemos un día difícil cuando nos quitan el agua en las casas de nosotros? Imagínense que algo básico, pero la satisfacción de David no era esa agua, era otra agua. Su secreta comunión con Dios, el Salmo dice, de noche meditaré, de madrugada te buscaré. Esa comunión secreta que tiene, que nadie tiene que estar delante de nosotros para vernos, que estamos con el Señor, que estamos conversando con Él, que estamos en oración, pidiéndole, agradeciéndole, creyendo que Él está con nosotros, alabando su nombre, a pesar de. Y esa gozosa dependencia de Él, porque cuando dependemos así, ese desierto tiene otra connotación. Ese desierto va a ser muy diferente. Hay una fe viva, hay una fe activa que hoy por hoy nosotros nos cuesta. Yo creo que la fe nos falla y lo digo con autoridad porque sé que el día a día de nuestra vida demuestra otra cosa, enseña otra cosa. Pero en David vemos esa fe activa y viva a pesar de las circunstancias. Él le dice, oh Dios, mi Dios eres tú. Él sabía que Dios le pertenecía, que él era de Dios o él le pertenecía a Dios. David resuelve buscar a Dios en medio del desierto porque le dice, de madrugada te buscaré, con un deseo sincero, con una diligencia, como diciendo, no era que de madrugada se levantaba, ahora estamos de noche, tenemos que levantarnos a buscar al Señor, sino en todo momento. Significa que no hay hora, que no hay tiempo, ninguna limitante para estar en la presencia de Dios. Y créanme, iglesia, que cuando nosotros buscamos a Dios de esa forma tan diligente, el Señor se deja hallar. El Señor se deja hallar. Dice Segunda de Crónicas, no lo busquen, 15, que por lo menos en la última parte del versículo, que le habían buscado sinceramente y Él se dejó encontrar por ellos. Cuando su pueblo se arrepentía, cuando su pueblo dejaba sus pecados, cuando su pueblo decidía que iban a caminar en las cosas del Señor, el Señor se revelaba delante de ellos y decía, aquí estoy. Entonces, si lo buscamos de esa forma, no podemos decir, es que Dios no me escucha, es que Dios no está, es que me siento sola, no siento su presencia. Porque si estamos arraigados en su palabra, sabemos que Él está con nosotros. Si tenemos un corazón sincero y diligente, ahí va a estar. Estar en ese desierto no era un obstáculo para experimentar la presencia de Dios. Yo no sé cuál sea su desierto, ¿verdad? O de qué forma usted puede creer que está pasando por un desierto. Lo que sí sé es que existen. Entonces usted mismo puede analizar en su interior esos momentos y cuál es su reacción en esos momentos de dificultad. ¿Qué es lo que usted hace? ¿A dónde acude? ¿A quién llama? ¿Verdad? David sabía quién saciaba su fe, sabía quién era su río de agua viva y que si la tomaba, que dice la Biblia, jamás tendría sed. Una verdad espiritual, iglesia, para una vista natural. Si nosotros estamos en ese desierto, si le llamamos desierto a lo que está sucediendo en nuestras vidas, entonces tenemos que buscar el agua. En un desierto eso es lo que hace falta. Y la palabra de Dios dice que nuestro Salvador es agua viva y que si la tomamos, jamás tendremos sed. Eso es lo que tenemos que hacer si estamos en ese desierto, buscar esa agua viva. Conocía la fuente, sabe cuál es la única fuente verdadera. Recordemos que nuestro corazón desviado, nuestra naturaleza caída busca esa agua en cisternas vacías, la quiere buscar en cualquier cosa,
no sé, póngale usted el nombre en donde usted la ha buscado en esos momentos, y es una cisterna rota. Y usted va a tener sed, y eso jamás lo va a llenar. David sabía que era mejor el amor de Dios y su misericordia que la vida misma. Usted sabe qué hermoso tener por encima la misericordia de Dios y no la vida de nosotros. Y cuando hemos hablado de darle el primer lugar a Dios, que es muy fácil expresarlo con palabras, con nuestros actos valoramos más nuestra vida, ¿verdad? Nuestro yo, lo que estamos haciendo o a quien, no sé, nuestro alrededor, que la misericordia de Dios. Y la misericordia de Dios nos alcanzó. Y por la misericordia de Dios somos hijos hoy. Y por la misericordia de Él envió a su Hijo a la cruz. Eso debe tener alta estima en nosotros. Y eso nos debe mover. Entonces, en momentos difíciles, ¿qué hacemos? No valoramos esa situación. Valoramos la misericordia de Dios que nos tiene ahí con alguna razón y algún propósito eterno. En tu nombre alzaré mis manos, dice David, declarando esa absoluta dependencia. No sé ustedes, pero en un momento difícil, ¿usted ha sentido ganas de levantar las manos al cielo en señal de victoria? Porque generalmente, no sé si en otro lado funcionará diferente, pero en el lado del occidente nosotros decimos, Señor, te alabo, cuando tenemos como ese gozo y esa llenura, ¿verdad? Pero en ese desierto David le dice, en tu nombre alzaré mis manos. Es esa dependencia, es también ese reconocimiento de que la gloria solamente es para Él y no para nosotros, ni para lo que nosotros creamos que nos pueda sacar de ese desierto. ¿Ok? Esto es fácil de decirlo en victoria, pero no en momentos de prueba y de dolor. Los pensamientos de David, iglesia, todos eran para Dios. Permanecían fijos en Él. No vemos si David está pensando en lo que dejó en el palacio. No vemos que él está sintiendo que su posición como rey estaba siendo deteriorada por encontrarse en un desierto o diciéndose, no, Señor, no me merezco esto, merezco otra cosa, yo soy rey. No, él está con su pensamiento fijo para con Dios, y su clamor y su dependencia y su alabanza va dirigido a una sola persona, y no era a él mismo. Permanecían fijos en él. No solo lo recordaba, sino también dice el capítulo que meditaba en él. Una forma de pasar nuestro desierto y nuestro momento difícil es, iglesia, meditando en su palabra. Cuando nosotros tenemos alguna circunstancia y vamos a la palabra y la palabra nos dice algo que nos hace clic, porque la palabra es vida, entonces nuestro pensamiento se aboca a eso y de ahí vamos a encontrar consuelo, vamos a encontrar fortaleza, ¿cierto? Así te bendeciré y con labios de júbilo te alabará mi boca. En serio, David, diría el pastor Miguel Núñez, en serio, David, en un desierto le dice, así te bendeciré y con labios de júbilo, con labios de alegría, con cantos, te alabaré. En un desierto, se lo dijo David. Hechos 16, Pablo y Silas en la cárcel, no lo busquen, dice, los presentaron ante los magistrados y dijeron, estos hombres son judíos y están alborotando nuestra ciudad. Enseñan costumbres que a los romanos se nos prohíbe, admite y practicar. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas. Y vea lo que pasa, los magistrados mandan y les arrancan la ropa a Pablo y a Silas. Los azotan. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con mayor seguridad.
y al recibir el carcelero esa orden, los metió en un calabozo interior, en el más seguro que podían tener en ese lugar. Imagínense cómo podría ser, imagínenselo por favor. Y le sujetó los pies en el cepo. Eso dice la Biblia. ¿Saben qué es un cepo? Yo busqué la imagen para saber porque no entendía que era cepo. Lo vi de madera, pero también lo vi de metal. Como decir, dos piezas de madera que les hacen unos huequitos donde meten los pies, los cierran, entonces están con los pies así. Imagínense la posición de Pablo y Silas que tenían en ese calabozo oscuro, azotados, golpeados y desnudos. Imagínenselo, ¿verdad? A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. Jesús en la cruz, iglesia, su última palabra fue: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Total y absoluta dependencia y confianza en su Padre, a pesar de haber experimentado unos minutos antes o un tiempo antes el abandono de su Padre. Pero él aún así le dice: encomiendo mi espíritu, porque él sabía que había una eternidad después de eso. Y esa es, o debería ser, una enseñanza plena para nosotros, iglesia. Continúa David: en las sombras de tus alas me regocijaré. Allí, iglesia, era su refugio, su verdad. Sabía que no estaba solo en ese lugar seco y árido. Él dice: en la sombra de tus alas me regocijaré. Ahí abrazado, sabía que estaba cubierto. Es como decir, no sé si ustedes lo han sentido, pero cuando nosotros leemos, por ejemplo, y hacemos las promesas bíblicas nuestras, cuando decimos que Jehová es nuestro castillo fuerte, yo siento que nadie me puede tocar ahí. Sí, debajo de las alas está la protección del Señor, y ¿quién puede llegar a levantar una plumita para sacarnos de ahí? Nadie, es el creador de todo y le pertenecemos. Su confianza era plena porque sabía que siempre Dios lo había socorrido. Y vea qué increíble, iglesia. Una confianza plena porque sabía que el Señor siempre lo había socorrido. O sea, en otros momentos de desierto también, no era el único que había pasado David, el Señor fue su socorro. Y nosotros dudamos y ya hemos tenido varios desiertos y salimos de ahí. El Señor fue nuestro socorro. ¿Por qué dudamos? ¿Por qué dudar? Porque ahora no va a ser nuestro socorro. Está mi alma apegada a ti. Qué amor, iglesia, y qué vínculo. De hecho, no pude, quería expresarles a ustedes de otra forma, pero yo decía, pensemos, meditemos, mi alma está apegada a ti. Uno solo con Dios, como Jesús siempre nos dijo, el Padre y yo somos uno solos. Qué hermoso saber que somos uno solo. Por eso el vínculo del matrimonio, ¿verdad? Mientras tu diestra me sostiene, o sea, aferrado ha sido a Dios. Y este salmo termina alabando a Dios por ser premiado con la salvación que Dios nos otorga. O sea, conocemos a ese Dios, sabemos que es nuestro Dios, nuestro Salvador, y por eso nosotros le alabamos. Los que abrazan la causa de Cristo, iglesia, saben que los desiertos son sinónimo de santificación, sinónimo de victoria. Dice Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pero iglesia, quise dejar de último la tercera razón por la cual nosotros podemos pasar por desierto. Dijimos que uno era provocado por nuestro Padre para santificación, otros a causa del Evangelio, como Cristo, ¿verdad? Como lo que acabamos de leer en Romanos. Pero hay un tercer desierto que podemos mencionar. Yo leía, y voy a ver si lo puedo resumir, porque fue muy bonito, que en algunas tierras ocurre un fenómeno que se llama sumidero. Es cuando se abre un hueco en el terreno, ¿verdad? Grande, se abre un hueco y se traga lo que haya, carreteras, casas, o sea, las viviendas, la naturaleza. Si hay personas, se las tragó, o sea, se fueron. Los sumideros existen.
Nadie pudo prever que esto iba a suceder porque superficialmente nadie podía ver que eso iba a suceder. Tienen que hacer estudios profundos, ¿verdad? Los expertos, para analizar la profundidad de esas tierras y ver qué es lo que viene sucediendo, porque se da porque el agua se va filtrando, y en mis palabras las más sencillas, debilitan la superficie, ¿verdad? La última parte de la tierra, y por supuesto que de ahí, al debilitarlo todo se viene abajo, ¿verdad? A simple vista, iglesia, pareciera que esto sucede sin ninguna razón, pero la realidad es que el fenómeno no sucede de la noche a la mañana. Tuvo que pasar toda esta agua por debajo, ¿verdad?, de los terrenos para que esto sucediera. Entonces es interesante, iglesia, que ese deterioro no se pudo percibir desde arriba con facilidad, desde la superficie. Nadie se daba cuenta. De la misma manera, las sequías en nuestros corazones no ocurren de repente y sin ninguna razón. Hay algo profundo, no viene de la nada. Hoy estoy bien con el Señor y mañana me siento seca espiritualmente. Eso no sucede. Es como los sumideros. Algo venía sucediendo debajo que provocó que yo cayera en esa sequedad espiritual. No es que hoy tengamos una relación vibrante con el Señor y de pronto el día siguiente nos levantemos en ese desierto. Eso no puede suceder. Hay cosas que van sucediendo en su vida, hay cosas que van sucediendo en la mía, y en el momento menos previsto termina llevándonos a una sequía y a un desierto espiritual. Es como una forma de ilustrarlo. Le voy a decir al menos 4 cosas en las que podemos o por las que podemos llegar a un desierto. 4 cosas que yo quiero que usted analice en su vida, porque lejos de aquel desierto de David están nuestros desiertos de hoy. Todo aquel que no está en Cristo tiene un alma vacía, y ese vacío clama por ser llenado. La palabra lo dice, tenemos fundamento bíblico para creerlo, ¿verdad? El no creyente vive en esa búsqueda insaciable para su corazón. Y nosotros sabemos que el único que la puede llenar, el creyente, es Jesús. ¿Cómo un creyente puede estar buscando otros lugares que no son la fuente de agua viva? No puede, va a tener que mantenerse en ese desierto porque nada va a saciar su sed. No puede hacer correr nada más en su vida esos manantiales que hacen vivir más que Jesucristo. Agustín de Hipona dijo, una frase de este señor dice: nos creaste para ti y nuestro corazón andará siempre inquieto mientras no descanse en ti. Desde la creación estamos diseñados para buscarlo, para saciarnos en él. Si usted y yo no lo buscamos, si usted y yo no decidimos estar en Cristo, conocer a Cristo, saber quién es nuestro Salvador, ese corazón va a estar inquieto y va a andar de arriba para abajo buscando esa saciedad. Y eso va a ser terrible. Las pruebas, como lo vimos con David y con Pablo, tienen un propósito que mencionamos, que es hacer la imagen de Cristo y no es dañarnos, ¿verdad? Sin embargo, nuestras almas no están ancladas en su palabra. No conocemos tanto al Señor. Entonces, cuando nos encontremos en medio, iglesia, de un sufrimiento, en medio de una situación, si usted no tiene palabra en su corazón, si usted no conoce a su Salvador, ¿cómo va a pasar ese desierto? No va a tener fuerzas, va a acabar agotado, vamos a acabar agotados emocionalmente y nuestra fe va a comenzar a desgastarse. No hay cómo. ¿De dónde? ¿Cómo yo me sustento? ¿Cómo yo sé que yo puedo correr a Él? ¿Cómo yo sé que Él es mi refugio? ¿Cómo yo sé que Él va a estar siempre conmigo? Y si empezamos a ver el sufrimiento desde el lente del yo, ¿verdad? Esto me pasa a mí, porque a mí siempre, y por qué las cosas así, taca, taca, y le quitamos el lente al evangelio, todo va a tener como consecuencia que perdamos la esperanza y olvidemos las promesas del Señor. El propósito, que olvidemos el propósito, que es lo principal. Ese propósito nos va a mantener anclados, ese propósito nos va a dar fuerza. Vamos a olvidar su sustento,
quién está con nosotros, quién nos da lo que somos. Vamos a olvidar su consuelo y vamos a olvidar su compañía. Que la palabra nos da en medio de la aflicción, lo que la palabra nos da en medio de la aflicción, iglesia, es ese sustento. Y sin ese sustento va a llegar la incredulidad a nosotros. Y nos van a envolver y nuestras almas van a terminar secas en medio de ese desierto. ¿Cuál fue su último desierto? ¿Y por qué razón pasó ese desierto? Entonces ese es el punto para que analicemos. Otra forma de llegar, iglesia, es no cultivando una vida en comunidad. Y eso nos afecta de muchas maneras. Para aquellos que creen que no congregarse está bien, vamos a carecer del ánimo que entregamos unos a otros. Cuando yo estoy triste, mi hermano me levanta. Cuando yo tengo un problema y creo y ¿verdad? Yo he venido aquí, los pastores, y ellos, Stephanie, esto y esto, y yo, wow, no había visto eso, no lo había entendido de esa forma. O no solamente en esa consejería, sentada ahí me ha hablado el Señor y me voy apaciguada mi alma. No practicamos la rendición de cuentas. Una persona esta semana me decía que cuando nosotros confesamos un pecado, no a la manera de la religión oficial, cuando le confesamos a alguien, es el primer paso para cambiar esa situación. O sea, estamos verdaderamente arrepentidos. No es lo mismo llegar y pedirle perdón al Señor, ¿verdad? Eso es lo primero, que decírselo a un hermano que me pueda ayudar en esa área. Es que yo quiero cambiar, pero si yo no lo quiero todavía soltar, yo no lo quiero compartir, es que todavía lo quiero dejar ahí. Hay una pena grande para no sacarlo y algo pasa con nosotros. Los demás, iglesia, no pueden estar pendientes de nosotros. No nos pueden dar ese abrigo, no nos pueden dar esa mano, no nos pueden dar esa amistad, esa compañía, porque estamos solos. Y siempre lo he dicho, en este mundo donde todo es gobernado por el príncipe de esta tierra, imagínense un cristiano solo, ¿cómo sobrevive? No hay cómo. No estudiamos la palabra unos con otros, no participamos en la adoración colectiva del Señor, que es un regalo hermoso, que el Señor nos los pide, que lo hagamos siempre en recordatorio hasta que Él venga, hasta que haya un encuentro con Él. No tenemos la posibilidad de recibir un discipulado. ¿Cuántos hemos aprendido en un discipulado algo que creíamos y vivíamos de una forma durante muchos años y vimos que era diferente, que el Señor tenía otra realidad, otra verdad, no, la verdad que nosotros no habíamos podido percibir? No gozamos de la predicación fiel de la palabra. Usted ya tal vez había leído el Salmo 63, pero tal vez no lo había visto como hoy. Y mañana viene y lo expone otra persona y nos va a alimentar de otra forma. Y esa es la profundidad hermosa que tiene su palabra, porque es viva. Y la última, hermanos, porque existen más, pero hasta aquí las voy a dejar. Podría decirse que un agotamiento físico también nos lleva a un desierto espiritual. A veces hay una carga laboral, y voy a decir que laboral porque yo creo que la mayor parte de nuestro tiempo es el trabajo, ¿sí? ¿Verdad? En la mayoría. Es muy grande y a veces son responsabilidades mayores de las que Dios quiere que tengamos, porque no confiamos y no dependemos en que el Señor es nuestro proveedor, sino que creemos que por nuestras propias fuerzas tenemos que llevar o sustentar a la comida, y que si nosotros no estamos el mundo se cae, y que si nosotros no llevamos el alimento a nuestra mesa, si no nos levantamos a trabajar, aunque estemos muy enfermos y todo, no va a haber el arroz y los frijoles, o no va a haber quien pague la luz. Es que no hemos aprendido que el Señor es nuestro proveedor. Y el mensaje no es, y yo sé que ustedes lo entienden, que se ha acostado en la cama, ¿verdad? Si no es ese equilibrio, iglesia, es una carga tan grande física, y nos llenamos también de otras actividades. Muchas en esta iglesia no pasa, muchas tal vez en un ministerio, creyendo que haciendo vamos a tener alguna recompensa, y eso lo que nos lleva es un agotamiento
físico donde usted dejó en algún momento de leer la palabra de lo principal y dejó de orar por hacer otra cosa que el Señor no lo ha llamado a hacer. Y eso nos va a apartar del Señor. Y nos va a llevar a ese momento donde diga, se levante, lleguen los momentos difíciles y usted diga, no siento al Señor. El Señor no está conmigo. No, el Señor está, usted no está con Él, yo no estoy con Él, ¿verdad? Identificar, iglesia, cuál camino son los que nos llevan a los desiertos, es bueno. Es bueno, siempre es bueno meditar. Acuérdense que la vida está diseñada para que usted no medite en la palabra del Señor, para que usted ande en automático. Eso es lo mejor, porque a usted se le va la vida y no se da cuenta lo perdido que está. Nosotros somos llamados a meditar. Piense, ¿por qué ha sido su desierto? ¿Ha sido a causa de Cristo? ¿Ha sido por motivos de santificación? El Señor se ha podido decir, Dios puede decir, ahora sí, Stephanie, te puedo agarrar y te puedo llevar a otro momento. O ha sido por todas estas razones, inclúyale cualquiera que usted tenga. Pero ahí también no es solamente identificarlos, eso es bueno, pero no solamente es eso, iglesia, requerimos nosotros poner la mirada en aquel que puede hacer correr ríos de agua viva en nuestro interior. Una vez más, iglesia, Jesús es el único que puede hacer correr esos manantiales dentro de nuestros corazones. Que nuestra fe esté asida, esté arraigada al que está con nosotros en medio de la tempestad. Su palabra dice, iglesia, y con esto cierro, que Él ha prometido que no nos dejará ni nos desamparará y que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No dejemos que la vida nos arrebate esto que es verdad. ¿Ok? Pongámonos en pie y oremos. Padre eterno, gracias por tus promesas hermosas, donde podemos encontrar refugio, consuelo, amor. Gracias, Señor, por ser esa agua que nosotros necesitamos. Gracias por ser ese elemento indispensable en nuestras vidas, Señor. Ayuda a nuestra mente finita a buscar, a necesitar de esa agua, Señor. Ayúdanos a gozarnos en medio de cualquier circunstancia, Señor. Y cuando estemos en alegría, en tristeza, en dificultad, en abundancia, en escasez, en cualquiera que sea nuestra realidad, Señor, podamos decir, te alabo, Señor, eres mejor que la vida. Tu misericordia es mejor que cualquier cosa. Señor, y que lo digamos con gozo, y que podamos ver tu intervención en medio de, Señor, que podamos sentir tu presencia, es una promesa fiel, Señor, y que no nos engañemos con vanas cosas. Te pido perdón también, Señor, porque muchas veces provocamos ese momento donde no te podemos ni siquiera orar, porque sabemos que estamos separados de ti, Señor, que no hemos estado tan unidos, que no te conocemos lo suficiente, que no tenemos ese conocimiento, Señor, ese bagaje bíblico para yo aferrarme a Él y que nadie me mueva de ahí, Señor. Yo te ruego que nos des un corazón necesitado y te ruego, Señor, que tomemos hoy la decisión de los que estamos aquí escuchando este mensaje, de hacer de ti, Señor, el primero, lo único y lo último. Hacer de ti nuestra prioridad, Señor. Vivir para ti, para tu reino, porque este se acaba y de aquí no nos llevamos nada, papá. Ayúdanos, Señor, a comprometernos con tu evangelio. Ayúdanos a vivir y a creer que la vida que tú tienes para nosotros es la mejor, es la única y es la eterna, Señor. Alabamos a Jesucristo por eso. Alabamos a tu Hijo, Señor, por eso. Gracias te damos. En el nombre todopoderoso, Jesucristo. Amén.